Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Vamos a ir al tema de hoy. Vaya al Evangelio de Mateo, capítulo 28. Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Le hemos titulado a la predicación de hoy, Haciendo discípulos. Haciendo discípulos. Hacer discípulos implica más de una predicación evangelística. No es solamente predicarle a la persona y que tome la decisión de recibir a Jesucristo, sino formarlo, enseñarle, transmitirle un modelo de vida conforme nosotros hayamos experimentado y estemos disfrutando la vida en el Evangelio. Mateo 28, versículo 19 y 20. La bendita y santa palabra de nuestro Dios nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cierra el versículo y el capítulo y el Evangelio de Mateo con esta palabra: amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder, Señor, escuchar y transmitir esta palabra, esta responsabilidad, obedecer este llamado que tú estás haciendo, Señor, cuando hemos venido a recibirte, cuando tú eres nuestro Señor, cuando hemos sido instruidos para la predicación de la palabra. En el nombre santo de Cristo Jesús, Señor, te pedimos que tomes el control, que bendiga, Señor, a cada persona aquí en este santuario, como los que estén a la distancia en sintonía de Canaán Radio y TV Canaán. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, pedimos tu gracia y tu misericordia. Amén. Este domingo 24 es el último domingo de septiembre en el cual hemos estado celebrando 27 años que nacimos como Ministerio Cristiano Canaán. Ha sido un esfuerzo con mucha tenacidad, porque empezamos prácticamente con las manos vacías. Empezamos con una mínima cantidad de personas, y al pensar en cada mes del año de 1996, los últimos 4 meses, como también los 12 meses de cada año hasta el día de hoy, ha sido un esfuerzo y hemos visto los resultados de la obra que Dios ha venido haciendo. Mientras escribía estas notas, me acordaba de un muchacho flaquito que estaba ahí con nosotros, que un hermano, por ver su cuerpecito así bien frágil, le puso por sobrenombre el Piwi. Realmente no sé qué es eso, pero ese muchacho llegó
una vez y no se quedó al culto. Solamente nos dijo: aquí le dejo a estas personas que están necesitados de Dios. Y se fue. Y ese matrimonio era mi hermano Miguel Ángel y mi hermana Esther García. Voy a pedir que se pongan de pie porque están aquí. Eso fue por el 97 o 98, algo así. 2001. Ya estábamos casi para dejar el local ahí entonces. Bueno, hermano, hay memorias de muchas familias en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y una de las cosas que ha cuidado el Ministerio Canaán es de aplicar el arte de la pesca y de la guerra. Estaba compartiendo con un hermano de que a veces uno se esfuerza mucho por la evangelización y traer evangelistas y a manera de, pues creo que la idea es buena, pero muchos nos olvidamos de cuidar el momento crítico de las personas que deciden recibir a Jesucristo. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor le dijo a sus discípulos que echaran la red hacia la derecha, y obedeciendo a la palabra, dice que abarcaron o pescaron gran cantidad de peces, que dice que las redes casi se rompían. Y ese momento es bien crítico. He oído y he sabido de los capitanes de barcos de pesca que algo que cuidan mucho ellos es de que cuando van a levantar la red, la tienen que hacer con mucho cuidado, porque si llega a romper la red, pierden toda la marea. Lo mismo es cuando un ejército va en avanzada hacia su enemigo. Pueden ser muy valiosos los de punta de avanzada, pero si el comandante no arregla bien los flancos, el lado derecho, que cuiden el centro de avanzada, el flanco derecho y el flanco izquierdo, puede causar un desorden. Y lo mismo es también cuidar la retaguardia. Son aspectos vitales para poder ganar una guerra. Muchas veces en las congregaciones se descuida. Tal vez se tiene la punta de avanzada, pero se descuidan los flancos y la retaguardia ni se diga. Hermanos, el Señor nos ha llamado a su obra para que nos capacitemos y seamos concientizados de que el cielo no es solamente para nosotros como una exclusividad, sino que nos está dando el mandamiento. La Biblia dice que cuando Jesucristo iba ya prácticamente a ascender a los cielos, le dio este mandamiento: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Quiero detenerme ahí. Para enseñar la palabra del Señor, tenemos que aprender nosotros primero, entender lo que son los fundamentos bíblicos. Por eso, desde que iniciamos en Canaán, estructuramos la escuela de líderes y hemos venido enriqueciéndola en diferentes cosas, en la cual nuestro anhelo, nuestro deseo no es que la gente se inscriba y que si quieren venir que vengan, sino que no vengan, y que les vamos a dar un cartoncito al final. No es solamente eso, sino que cada uno tenga la experiencia, que cada uno alcance el conocimiento que se requiere para vivir la vida cristiana.
porque nosotros tenemos que saber y entender por la palabra de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por eso cuidamos, hermano, el pastoreo en el coordinador de zona con sus colaboradores, los supervisores de sector, con el líder, el anfitrión. Y aparte de eso, nosotros tenemos que cuidar la retaguardia, el testimonio, la instrucción, saber que estamos siendo pastoreados de la manera conforme la palabra del Señor dice. Recalcamos en la escuela de líderes lo que Jetro le dijo a Moisés, que él solo no podía hacer la obra, que aprendiera a delegar para que en grupos grandes como en grupos medianos y en grupos pequeños se buscara la manera de poder atenderlos a todos. Y esa es la tarea. La evangelización es clave, pero no vamos a quedar solamente con que alguien predique, ponga la predicación del evangelio, que grite y que haga todo lo que pueda hacer, como dice la escritura, que Pedro, poniéndose en pie, alzó la voz. Pero después de esa predicación, los discípulos se encargaron a enseñar las cosas que el Señor les había dado. Por eso ellos obedecían a la palabra, como también nosotros en estos 27 años que han pasado, lo hemos tratado de hacer siempre. Y hasta el día de hoy hemos logrado muchos frutos, de los cuales muchos de ustedes recibieron primero el evangelio, la predicación del evangelio, en las reuniones, en los grupos de conexión que hoy le llamamos. Y muchos líderes, muchos supervisores trataron de cuidar, trataron de traerlos, trataron de enseñarles. Hay testimonios de los cuales pueden decir muchos hermanos: yo le agradezco a fulano que siempre estaba pendiente de mí y me animaba y me motivaba. Y eso es bueno, tener esos frutos. Lastimosamente, muchos se nos han desperdigado, se nos han perdido, pero Dios sabrá que su palabra nunca volverá a él vacía. Así que podemos ver, hermano, que no es, ni ha sido, ni será la evangelización, el formar discípulos, no es una tarea fácil, porque se requiere de una convicción de fe, se requiere también de una instrucción bíblica, de una firme disposición y, por qué no decir, de un ferviente deseo, porque es una tarea que la tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. La predicación del evangelio tenemos que darla a conocer, y la mejor manera que la demos a conocer es modelando nuestro testimonio, nuestra conducta, nuestro vocabulario, nuestra manera justa, nuestra manera honrada, como tenemos que ser. Y siempre nos vamos a encontrar con personas que se quejan, ¿verdad?, de la picardía de otros, que se quejan de la informalidad de otros, y van a hablar cosas que quizás sean ciertas en otras congregaciones, y aunque las digan de nosotros, pero le digo, cuidamos los flancos y cuidamos la retaguardia, porque a nadie queremos cargar, a nadie le queremos imponer, a nadie queremos obligar absolutamente con nada, sino dando la predicación del evangelio y hacer conciencia. ¿Conciencia de qué? De que está escrito para la humanidad en Hebreos 9:27 que el hombre muera una sola vez. Y en el libro de Apocalipsis dice: y esta es la muerte segunda. Entonces, ¿cómo va a ser que van a morir dos veces? Es que cuando los hombres sean juzgados y condenados por sus pecados, por sus aberraciones, van a ser lanzados al lago de fuego. Pero esa no es vida. Ese es un lugar de tormento, dice la escritura, donde serán atormentados de día y de noche, porque el infierno es real.
El infierno está ahí para tragar a los pecadores. Y si nosotros tenemos la oportunidad de alumbrarles con la luz del evangelio, de predicarles de la gracia, que hay un Cristo que murió, que hay un Cristo que resucitó, que hay un Cristo que dio su vida y que la sangre de Él perdona pecados, ese es el evangelio de Cristo. Es una tarea sumamente complicada. Yo he escrito acá que casi todo lo tenemos en contra. En primer lugar, oiga bien, casi todo lo tenemos en contra. ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos incapaces. Nuestra condición económica como que nos obliga y nos impone más a la necesidad del trabajo que hacer la obra del Señor. Y como dicen, ¿verdad? Muchos, es que yo quisiera, pero no tengo tiempo. Es que yo quisiera, pero pues si galán él que no trabaja. Ya les repito, hay muchos vividores, como dice Pablo a los filipenses, que unos predican con contienda, otros por vanagloria y otros por aprovecharse de los demás. Pero el llamado de Dios a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, es un llamado con promesa. Es un llamado donde podemos ver la gracia y la misericordia de Dios obrando. ¿Por qué? Porque dice la promesa que los que están en sus manos nadie los va a poder arrebatar. Y si estamos en las manos de Dios, Él es nuestro pastor, Él es nuestro Señor. Sin embargo, las necesidades, la enfermedad, muchas cosas, hermano, nos van a impedir hacer la obra del Señor. Pero hay algo. Casi todo en contra, pero también tenemos todo a nuestro favor. Cuando yo le digo que casi todo en contra, si vamos a una porción bíblica de el Salmo 126, versículo 6, el evangelio no es como la cancioncita que dice vamos a la playa, No, mire lo que dice el Salmo 126. En el versículo 6, ¿cómo dice que va el predicador? Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Cómo es esto? Que lleva la preciosa semilla. La semilla que salva, la semilla que cambia, la semilla que da fruto. Pero dice que va andando y llorando. No dice que va volando, ¿verdad? Como era ya por los años 70, ¿verdad? Que los hippies volaban en su fumadera. Sino que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Ya les testificaba el domingo anterior que un líder de nuestra congregación decía que no entendía, pero que su esposa se ponía insoportable el día sábado de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Dice que cuando él llegaba de la reunión, ya venís, amor, y él no entendía qué pasaba con ella. Hasta que la esposa se convirtió y es una de las hermanas que sirven muy bonito en nuestra congregación. Amados hermanos, casi todo en contra, pero también podemos decir todo a nuestro favor. Si va a Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos 8, 31. Dice la escritura en Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si somos llamados a predicar y no tenemos vehículo, ¿y qué le puedo decir? Si estoy enfermo, si no tengo trabajo, ¿qué pues diremos a esto? Yo quiero, pero no puedo. Yo siento, yo quisiera. ¿Y qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, la pregunta es, ¿quién contra nosotros? Aquí hemos aplicado diferentes métodos.
Hemos hablado con hermanos. ¿Tiene deseo de predicar la palabra? Sí, hermano, yo estoy decidido con todo, pero no tengo carro. No se preocupe. Nosotros hacemos el equipo del cojo y el ciego, o el ciego y el cojo. Que uno lo lleve. Así empezó el hermano Julián, que es coordinador de zona. Le buscamos a alguien que le manejara y él iba y venía. Y qué bien nos llevamos, hermano, me decía, con el cojo. Qué bien nos lleva. Yo soy el cojo, me dijo, y él es el ciego. Cualquiera que sea, pero que hagan el trabajo juntos. Hermano, hay mujeres aquí que llevan y traen a su marido. Mire, hacen una buena pareja. Y hemos cuidado de que ambos hagan el trabajo juntos. ¿Por qué? Porque es muy delicado, muy peligroso que el esposito ande solo. Hay una congregación, y se lo hemos dicho a los líderes y a las esposas de los líderes: no deje a su marido solo, no deje a su mujer sola, porque si no el anfitrión se parece al líder. El niño del anfitrión se parece al líder. ¿Será que pasa? Sí pasa. Por eso cuidamos que la mujer cuide a su marido y que su marido cuide a su mujer, porque el diablo es diablo. Qué bonita la muchacha que llegó ahí al culto de la reunión, y el siguiente, es que pasan esas cosas, hermano. Por eso tenemos que cuidar, y el trabajo tenemos que hacerlo juntos. Tampoco se me vaya a poner por lo que estoy diciendo, entonces no lo dejo ir a la reunión. Mejor cuídelo, mejor vaya con él. ¿Entiende? Mujeres, varones, ¿entendemos lo que estoy diciendo? Es que los dos somos una sola carne. Por eso tenemos que hacer el trabajo juntos. Entonces, el apóstol dice a esta situación, y mire qué bonito lo que dice en el versículo 37 de Romanos 8: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Queremos hacer la obra de Dios, somos más que vencedores. Queremos servir al Señor, somos más que vencedores. Queremos, hermanos, ser victoriosos en la vida que andamos en este andar, somos más que vencedores. Se oponga el diablo, el demonio y quien se oponga, somos más que vencedores con aquel que nos ha llamado. Mire el versículo 5 del capítulo 126 del libro de los Salmos. Versículo 5: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Aunque vayamos llorando, aunque vayamos afligidos, aunque vayamos con dolor de huesos, aunque vayamos, hermano, en la condición que sea, andando y llorando, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, dice la palabra del Señor. Por la mañana les testificaba a los hermanos que en cierta ocasión me llamaron para estar predicando en un parque de San Salvador. Y yo me ponía a orar y ayunar 4 días antes de esas predicaciones. Varias personas aceptaron a Jesucristo en esas predicaciones. Pero ¿cuál era mi condición? Tenía en ese tiempo yo unos 25 años, 26 años estaba por ahí. Y tenía un taxi en lo cual yo que agarré ese trabajo y le pedí ese favor a Dios porque quería estudiar en la universidad y quería un espacio en el horario de trabajo. Y estando en eso, me vino una crisis económica, pero tan terrible, que cuando pagábamos el agua nos cortaban la electricidad. Pagábamos la electricidad, nos cortaban el agua. Y el carro que andaba pues no estaba en buenas condiciones. Y recuerdo una noche de ese sábado, me fui a trabajar después de la predicación. Y anduve dando vueltas y vueltas porque mi carnet decía taxista ruletero. Todavía lo tengo ahí. Cualquier día lo vamos a enseñar aquí. Hermano, me parqué en una bajadita en un lugar que llaman la Colonia Montserrat.
ahí me detuve y ahí me puse más llorando que orando. Le decía: Señor, tú sabes que yo te he amado, he aceptado el llamado de predicar y más que todo era reclamo y lloro, lloro y reclamo. Y entonces le dije: voy a dar la última vuelta y a donde se quede este carro, Señor, ahí lo voy a dejar. Hasta pensé en darle fuego a esa tontera que ya sentía yo que ya no. Gracias a Dios que no pensé en quitarme la vida, sino en quitarle la vida, lo que le quedaba de vida al pobre animalito, al carrito. A unas cuadras de ahí me detuvo un señor muy elegante, bien vestido, y me llamaba mucho la atención acerca de la personalidad del hombre. Entonces se sentó en la parte de atrás y me dijo hacia dónde iba. Llegando al lugar de donde iba, me dice, yo en ese trayecto yo decía: me dan ganas de cobrarle ya, porque esta gasolina no me va a alcanzar. Y para no perder la carrera le había dicho que le iba a cobrar 20 colones. Y entonces yo sentía que el carrito le decía sentía que ya. Pero por la fe, Señor, unas gotas de gasolina, Señor, por favor, ten misericordia. Y de repente me dice el hombre: aquí déjeme. Y me da un billete de $100. Mire, si usted quiere creer esto, créalo. Y si no, no lo crea. No lo crea. No lo obligo a creer. Pero me saca un billete de $100 nuevecito y me dice: quédese con el cambio. Y donde le quise ver la cara, me dio la espalda y de repente ya no lo vi. Doy la vuelta, llego a la gasolinera y me dice el vigilante: hace media hora cerramos. Yo no tengo llave para venderle gasolina. Por favor, que mire que... Y me dijo: señor, muchacho, ¿que no entendés que yo no vendo gasolina? Soy vigilante. Me dijo: ahí han dejado un poco de gasolina unos locos que van empujando un carro ahí para abajo. Me dijo: agárrala. Hasta el embudito de cartón que habían usado ellos, vine yo y le eché la gasolina al carrito. Entonces, algo que yo dije, cuando vi el marcador del carro, me marcaba full. Y entonces yo dije, no más eso faltaba, que se me arruinara el marcador del tanque. Mire, es que a veces uno ora y le pide milagros al Señor, Dios lo hace y uno no los cree. La hermana Caridad le estaba diciendo a unas hermanas que recordaran cómo el pueblo, la iglesia oraba para que Pedro fuera liberado porque había sido encarcelado. Y llega Pedro a tocar la puerta. Soy Pedro, les decía a los hermanos de la primera iglesia, que el Espíritu Santo se había, hermano, manifestado sobre ellos y se había glorificado, y qué más gozo. Y dice Rode, dice que es Pedro, pero no creemos, quizás es su espíritu. Pues a mí me pasó lo mismo. Para no cansarlo, pasé 4 días trabajando con esa tancada de gasolina. Y no crea que no andaba, no, iba a dejar a la hermana Caridad a la universidad, me quedaba trabajando y mire, y destapaba el tanque y le metí una manguera y huelía gasolina. Y yo decía, todavía tiene. No sé cuánto más pudo haber durado, pero el día que le eché 25 colones más, después de 4 días, y bien me acuerdo la cantidad de dinero que hice en esa semana, hice más de 1,700 colones en 4 días, porque llevé a unas señoras religiosas y de propina me regalaron un billete de $100. Y otra vez fui a dejar a un sacerdote, a un cura católico de San Salvador al norte, un pueblo que se llama Aguilares, y me regaló otro billete de $100. Hermano, a veces uno cree que por hacer la obra de Dios se va a acabar.
va a perder el trabajo, no va a salir a tiempo y que si no hace como dicen, no le van a pagar. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad lógica no engrana con la mentalidad de Dios. No engrana. Y siempre pensamos, hermano, en nuestras ocupaciones y en tantas cosas. Por eso yo le ruego, le suplico en el nombre de Cristo, que si hemos creído en Él, que tengamos fe. Y que es una obra que no la vamos a hacer solos, sino conforme la gracia, la fuerza y el poder que Dios nos da. En Hechos 1:8, el Señor le dice a los suyos que cuando viniera el poder del Espíritu Santo sobre ellos, habrían de testificar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Hermanos, somos llamados a ser testigos del Evangelio. Somos llamados a hacer luz en las tinieblas. Somos llamados a ser la sal de la tierra, a proveer las buenas nuevas de salvación a todos los que no han conocido el verdadero evangelio de Cristo. Canaán ha trabajado, ha servido en la instrucción y tenemos muy claro las palabras de nuestro Señor Jesucristo que están escritas en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Versículo 5. Jesucristo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho, mucho, mucho fruto. Porque escrito está: separado de mí, nada podéis hacer. Por eso la predicación en Canaán, el llamado en Canaán es estar agarrados, convencidos de la gracia y misericordia, bondad, fidelidad y compañerismo del Señor Jesucristo en nuestra vida. Si fallamos, ser sinceros, honestos. Si nos equivocamos, reconocerlo y poder, hermano, tratar de dar la mejor transparencia que podamos dar los unos a los otros. Porque dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, mire qué bonito, pedid todo lo que queráis. ¿Y qué dice? O sea que si yo le sirvo a Dios, si amo a Dios, ando con Dios, si usted hace lo mismo, pida todo lo que usted quiera que Dios le dé. Le voy a testificar. El vehículo que andamos nosotros es 2004. Y hemos pensado, porque sentimos que la transmisión ya no da mucho. ¿Qué va a decir? Me cae un mensaje en mi cumpleaños que vaya al dealer de Lexus y que escoge el carro que yo quiera. Un hermano de la congregación. Y viene alguien, puede decir: Galán, porque es el pastor. Señor, si hay pastores que las congregaciones no los pueden ni ver. Ni la mujer lo quiere, pues. ¿Entiende? ¿Por qué hay cristianos tan iluminados, tan llenos de gracia, tan bendecidos y tan prósperos, y por qué hay otros que no? ¿Qué podría ser la diferencia? Yo no le estoy diciendo que toda la vida vamos a estar en la opulencia y todo. No le estoy diciendo eso.
Pero tenemos que venir de menos a más. Dice la palabra del Señor que los cristianos somos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. ¿Entiende Canaán? ¿Entendemos Canaán? Mire, a mí me gusta esta porción bíblica y también dice la Escritura, estando convencido de esto, en el Salmo 127, versículo 1, que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por eso el testimonio es clave. La punta de vanguardia, flanco derecho, flanco izquierdo y la retaguardia es clave. Si alguien se va de nuestra congregación, que no sea por desorden, por mal testimonio nuestro, sino porque realmente le ha placido y quiere ir a probar a otro lado y está bien, pero que no demos mal testimonio. Le decía yo en la predicación que yo uso esta palabra cuando veo a alguien por varios meses, por varios años, 4, 10 años. ¿Qué te hicimos? Y qué bonita la respuesta que nos dan. Muy bonita, muy agradable. Y en estos 27 años que han pasado, pues ese es el fruto que hemos dejado. Y en estos otros 27 que habrán de venir, pues hay que dar el mismo fruto. Si realmente nos queremos incluir en la obra de Dios y ser parte de la familia de Dios y agradar a Dios con nuestro servicio, hay un libro que lleva el mismo nombre de su profeta. Son 3 capítulos nada más, el profeta Joel. A veces queremos nosotros todo el panorama completo. Yo recuerdo a un hermano que dijo, bueno, yo quiero ser evangelista, y dijo a los ancianos, quiero un equipo de sonido de tantos watts, quiero una planta eléctrica de tanta potencia, quiero un 4x4 y quería todo. Y ni siquiera era un buen evangelista. Porque no es la fama, sino el buen testimonio. Y entonces, ¿cómo tenemos que comenzar? Con lo que tenemos y con lo que somos. En el capítulo 3 del libro de Joel, en el versículo 10, dice Joel a la nación de Israel: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Hoy, hablando de la necesidad, con la conversación que hemos tenido, con el que no he hablado es con el hermano Eduardo porque está trabajando un poco lejos. Voy a hablar después del culto, pero estoy seguro que va a estar de acuerdo con la idea. Con los coordinadores de zona nos hemos puesto en el corazón y vamos a estar orando a partir de este mes de septiembre al siguiente septiembre, por lo menos que cada zona tenga 5 grupos de conexión más. O sea, necesitamos 25 líderes y 25 anfitriones, de los cuales, por lo que prediqué hoy en la mañana, me dice una hermana, mi apartamento está listo para ser un anfitrión. O sea que necesitamos solamente ya 24. Si usted puede, desea hacer la obra del Señor, unámonos y comprometámonos para que nuestro hogar sea un centro de predicación, que el líder sea un siervo que ame la obra de Dios, aunque no tenga la gran facilidad de poder hablar con tanta velocidad. No, que explique la palabra del Señor, que enseñe la palabra del Señor, que muestre que es un hijo de Dios, que teme a Dios, que ama a Dios, y el fruto lo dará el Señor. En esta porción que Joel dice, de lo que tengan, hagan el arma,
y no se fijen en su debilidad. Diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 20 de Mateo 28. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Recuerde que no es la capacidad, no es el intelecto simplemente, no es, hermano, la gran habilidad que pueda tener la persona, sino el buen deseo, la gratitud que podemos tener para con nuestro Dios. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, porque a veces nosotros pensamos que la capacidad de la persona va a ser mayor el éxito o victoria que podamos tener. Pablo, admirando a los hermanos de Macedonia, en 2 Corintios 8, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. ¿Y cuál era la condición de esta iglesia en Macedonia? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Si usted se mira a sí mismo y no tiene la capacidad, lo va a embargar el pensamiento de decir: yo quisiera, pero no puedo. Ah, si yo estuviera como fulano, yo diera más que lo que él da. Y si yo tuviera un carro como el de Mengano, ah, no, hombre. Hermano, qué admirable lo que Pablo dice de los hermanos de Macedonia. Mire el versículo 3: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Ya le hemos testificado varias veces que me acompañaron hermanos para ir a predicar a Charlottesville, a 200 millas de acá. Y a veces, hermano, afligido por la gasolina, preocupados para llevar los 10 o los 8 dólares que llevaba para darlos de ofrenda. Había una hermana que me decía: pastor, le traje unos pancitos con huevo, le traje 2 con huevo y 2 con frijoles. Y yo le decía: gracias, hermana. Y esa era mi cena y eso era mi refrigerio de regreso, porque manejar 200 millas de ida y 200 millas de regreso, 400 millas, a un viejito le zumba el butut, hermano. Y para bajarse se baja así. Gracias a Dios que estábamos jóvenes y los que nos acompañaban. Aquí está Seferino, estaba jovencito en ese tiempo, tenía, ¿qué? Sí, adolescente, lo agarró la hermana Gloria, creo yo. Pollito. Pero hermano, Dios nos dio la fuerza, Dios nos dio la gracia, la misericordia de Dios nos ha envuelto y nos ha bendecido, porque de lo que no se veía, la Biblia dice: Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y ahora vemos este edificio y vemos las propiedades de alrededor. ¿Por qué? Porque la palabra trae fruto. La palabra trae fruto. Por eso nos gozamos y nos alegramos. Amados hermanos en Cristo Jesús, la tarea que viene no tiene que parar. Estamos para abrir la escuela de líderes número 27. 27. Y estamos ahí
la hermana Caridad con todo el equipo de colaboradores queremos tener una reunión con los padres de los muchachos que van a inscribirse. Queremos que conozcan Biblia, con el poco español que sepan escribir, como también el poco inglés, porque estamos, hermanos, en una crisis en cuanto a educación. La vagancia florece en las escuelas. La ortografía, olvídese. Escriben burro con B de vaca. Escriben botella con B de vaca también. Estamos completamente mal en cuanto a ortografía y no sé, en ciencias naturales, y estamos mal. Pero queremos hacer un equipo de vanguardia, de retaguardia, de los flancos, y pedirles de favor a los padres que se unan, que hagamos de nuestros hijos discípulos del reino de Dios, discípulos para la gloria de Dios, y predicar el evangelio. Que seamos conscientes que todo aquel que no tiene a Cristo, si se muere sin Cristo, el infierno lo está esperando. Y el infierno, hermano, es un lugar de tormento, es un lago de fuego que no se apaga, no se apagará por toda la eternidad. Seremos tan egoístas y vamos a estar fríos como calculando, ¿acaso no es enfermiza y grave, valga la redundancia, esa enfermedad que no queremos testificar? Tenemos que hacerlo. Tenemos que ir por las calles, no solamente dar un tratado que la gente ni lo va a leer, sino que sepamos, amigo, disculpe, me puede regalar un par de minutos, solo quiero decirle que Cristo murió por usted y que el que tiene a Cristo tiene la vida, sus pecados le son perdonados, la patria celestial espera. Pero si usted no tiene a Cristo, si la muerte lo sorprende, también puede ir a despertar al infierno. Nomás ese le digo, que Dios le bendiga. Me dijo un amigo, mira, me dice, me has dejado afligido y orinando más de la cuenta. Me has dejado preocupado y quiero que vengas, me dijo, para que hablemos. Y si no, yo voy a ir allá, me dijo, porque tiene dinero. Porque yo le dije, mira, viejo, si vos seguís en ese estilo de vida, dentro de poco te van a volar la próstata, y ya se la volaron. Me dijo, fíjate que estoy tomando en cuenta bien todo lo que me estás diciendo. Me dice, hermano, es que esta vida se acaba. Y vaya a preguntar cuántas vacas ordeña, 200 vacas ordeña. ¿Y cuánto manejen el capital? Sí, pero nada de eso le va a servir al pecador, nada. En cambio, el que tenga a Cristo, aunque no tenga ni cabras ni vacas, y aunque tenga piojos y pulgas, vamos hacia el reino. Vamos hacia el reino y ayudemos a otros a entrar al reino. Ayudemos a otros a caminar por el reino, a vivir en el reino con la esperanza viva de que Cristo pronto viene. Mire lo que dice Proverbios capítulo 11. Con esto cerramos nuestra predicación. Proverbios capítulo 11, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Es sabio. Si añadimos un poquito más, ciertamente el justo será recompensado. ¿A dónde? En la tierra. Aquí voy a ser recompensado. ¿Por qué? Por predicar la justicia, por demostrar la justicia, por haber sido justificado con la sangre de Jesucristo, aquel que nos limpia de todo pecado. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.